esta tarde. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él concede esta tarde poder administrar su palabra. ¿Cuántas familias hay hoy en esta mañana en la iglesia como familias? Levante su mano. Wow. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie un momento, vamos a orar para que el Señor sea tomando el control. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes en esta hora de estar en tu casa. Gracias, Padre Celestial, porque entiendo, Señor, que si estamos aquí es porque tenemos hambre y sed de un vivo, Señor. Y te pido que tomes el control de todo lo que vas a hacer, Señor. Señor, yo soy humano, lleno de defectos, lleno de pecado. Y te pido en esta hora, como este cántaro, Señor, fluye, Señor, y simboliza un fluir, Señor, sea así fluyendo en esta hora tu palabra, sea fluyendo a través de mis labios, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Te pido, Padre Celestial, en esta hora, Señor, que aún los que vienen por primera vez, aún aquellos que están escépticos, aquellos que quizás no entienden estas cosas, que el Espíritu Santo en esta hora, Señor, golpee todo corazón, Señor, y tomes el control de lo que tú quieres hacer en esta hora. Porque en esta casa suceden milagros, porque en esta casa, Señor, se restaura, porque en esta casa, Señor, hay poder y poder del cielo, Señor. Te pido en esta hora que cubras a cada maestro de los niños, Señor, y seas preparando todo, Señor. Señor, me pongo a tus pies. Habla porque tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Puede tomar asiento. Una de las cosas que son el logo que tiene la iglesia es que dice que en nosotros serán benditas las familias de la tierra, ¿cierto? Y el pastor hablaba hoy, antes de comenzando el servicio, hablaba de las casas de bendición. Y a mí el Señor esta palabra me la ha dado aproximadamente como un mes. Me ha estado dando esta palabra y quiero compartirla con ustedes. Y quiero que le pregunte, le puse como título, y quiero que le pregunte al que está al lado, ¿qué ven los otros en tu casa? ¿Qué ven los otros? Y si está con el esposo, pregúntele, o la esposa, o los hijos, ¿qué ven los otros en nuestra casa? ¿Qué ven los otros en nuestra casa? Quiero que vaya conmigo a Filemón, capítulo 1. De versículo 1 al 3. ¿Qué ven los otros en nuestra casa? Filemón capítulo 1, de versículo 1 al versículo 13, es solamente un puro capítulo. Y dice, y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Esa es la palabra que quiero compartir en esta mañana. Todos conocen la historia de Filemón, conocemos la historia de Onésimo, todo lo que ocurre en esta historia con respecto a cómo Pablo le escribe a Filemón que reciba a Onésimo, que en un momento le fue inútil, más ahora que lo recibiera porque es útil ahora, que fue un compañero en sus prisiones. Y yo le puse por título, ¿qué ven cuánto han invitado a alguien a su casa de aquí de la iglesia? ¿Cierto? Muchos hemos tenido la bendición de invitar a alguien. La pregunta es, ¿qué ven ellos cuando van a nuestra casa? ¿Qué ven cuando yo invito a alguien a mi casa? Generalmente mi esposa trabaja todo el día, yo trabajo por turno, y cuando mi esposa llega a las 7 de la tarde encuentra que cambié algo. Y yo digo, lo que pasa es que me apestó, y cambié el sillón, y cambié todo, lo cambio, cambiamos la estructura. De repente ella llega y la biblioteca estaba aquí, la puse acá. Entonces cambiamos cosas, cada cierto tiempo vamos cambiando cosas. Cuando uno va a una casa, generalmente también se fija un poco en lo material, ¿o no es así?
Y uno dice, oh, tengo que cambiar los sillones. Está bonita la casa, le falta una pintadita a la casa. Y uno empieza de una u otra manera como a mirar lo que otro tiene. No con el ámbito de envidia, sino que uno empieza, chuta, que están viejos mis muebles. Y uno empieza como a observar y después llega a la casa y lo primero que dice, oye, qué lindo el sillón que tenía, qué lindo el mueble. Nosotros vamos a hacer el arreglo. Ahí llegó el nosotros. Pero yo quiero hablar lo que significa alguien, ¿qué significa mi casa? Y hablamos quizá de casa de bendición, pero de repente uno me puede decir, es que yo no quiero hablar de casa de bendición porque yo no tengo casa de bendición. Pero hoy día le voy a hablar también a los que son familia, los que tienen un concepto de casa, que hay padres, hijos, hay abuelos, hay un concepto de familia. En esta escena de Filemón se habla de 5 personajes que están en esta historia. El versículo dice... versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero, y a la iglesia que está en tu casa. Todos los que somos cristianos, la iglesia no es solo estar aquí el día domingo, sino es estar en nuestra casa. Mi casa es una iglesia. Mi casa debe ser una iglesia, la forma, las casas de bendición, el hecho que ellos tienen que ver lo que está reflejado en nuestra casa. Usted no llevó gente para llevar a Dios a su casa. Cuando los hermanos llegaron a su casa, Dios estaba en su casa. Y donde usted se reúne es porque es una iglesia. Mi casa es una iglesia. Y mi vida tiene que estar, y mi hogar tiene que estar en torno a Dios. Tengo que hablar de Dios, respirar Dios. Tengo que expresar experiencias con Dios, no solo a mi esposa, a mis hijos, todo aquel que entra a mi casa. Yo tengo compañeros que no son cristianos y les digo, y me dicen, podríamos juntarnos en tu casa, tenía un gran patio, vaya, ningún problema, pero en mi casa no se hace esto ni esto. Qué fome. Es que es casa de Dios. Entonces yo entiendo que mi casa es una iglesia. Y aquí Pablo le habla a Filemón y le dice, y a la iglesia que está en su casa. La Biblia habla en 4 libros, en 4 lugares, habla del contexto de formar iglesias en las casas. Pero yo quiero hablar, hemos sido bendecidos, hemos logrado 90 hermanos, 100 hermanos, somos 16 casas. Pero no quiero que usted se quede como ahí, como lo logramos, lo hicimos. O quizá usted que llegó al Señor hoy día puede decir, en mi casa hay bendición, hoy día siento que Dios es parte de mi casa. Lo que decía la hermana que le dio la oportunidad. Dios la está llamando, tengo que invitar a Dios a mi casa. Tengo que hacer parte de mi día a día. Pero una casa, para que sea bendecida, debe tener ciertas características. Filemón, la iglesia, la casa que tenía Filemón tenía ciertas características como casa iglesia, como casa de Dios, como un hogar cristiano. Me llamó la atención que este relato habla de 5 personas o personajes en este relato, y quiero buscando me di cuenta de algo muy lindo. Pablo significa hombre pequeño, humildad. Una casa debe tener humildad. Pablo, siendo uno de los últimos apóstoles, uno que se convirtió al Señor, Pablo dice, te voy a visitar, lo que debe dejar de entrar en mi casa es la humildad, porque Dios nos bendice y Dios nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Pero nosotros debemos aprender a ser humildes en el Señor, entender que lo que tenemos viene de Dios. Entonces Pablo visita mi casa, visita la casa de Filemón, y refleja la humildad, el menor. Porque el mayor es el que sirve. Este relato también habla de Timoteo, y Timoteo significa aquel que siente amor, adoración a Dios. Una casa sin adoración no es una casa, no es una iglesia. Mi casa necesita estar en constante adoración con Dios. Es que hoy día es jueves, hoy día nos toca. No.
Es que hoy día estoy bien, es quincena, fin de mes, me está yendo bien. No, una casa cristiana tiene que tener constante adoración. Jehová Dios, Jehová quitó, pero el nombre de Dios es bendito. Y Filemón entiende que estos dos personajes van a su casa. Va la humildad y va la adoración. Pero hay otros tres personajes en esta historia. Filemón. Filemón significa amante o afectuoso, alguien que siempre está hospedando. Cuando usted se prepara o cuando invita a alguien, ya van a ir a la casa, ya otra vez. Porque algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Un hogar cristiano tiene que ser un hogar hospedador. Tiene que haber un espíritu de amor, de acoger. Ser hospitalario. Para que se active la iglesia en tu hogar, tiene que haber humildad, tiene que haber adoración y tienes que ser hospitalario. Según cuarto personaje, Apia, significa alguien que fecunda. Una casa debe reproducir. Una casa debe tener un Apia. Porque Dios siempre pide cuenta. Porque Dios siempre va a pedir fruto. Porque siempre si tú haces algo para Dios, tiene que haber multiplicación. Entonces Filemón tenía un Apia, o alguien que fecundaba, alguien que producía, alguien que daba fruto. Porque para Dios nada es en vano. Dios te escogió a ti, pero detrás tuyo hay una generación, detrás tuyo hay alguien. Y quinto personaje, Arquipo, significa alguien que adiestra. En una casa necesitas a alguien que te enseñe, que te instruya en la palabra. Filemón era una iglesia en su casa y tenía alguien que fecundaba y tenía alguien que adiestraba, alguien que enseñaba, alguien que instruía. Porque una casa que está fundamentada en conocimiento de fábulas, pero aquellos que están fundamentados en la palabra, todo pasará, mas su palabra no pasará. Entonces necesitamos ser instruidos. Necesitamos que en una casa haya instrucción de palabra, que en una casa haya instrucción de esto dice el Señor, palabra de Dios. Y Onésimo, el que ayuda, útil, el fructuoso. Estos 5 personajes caracterizan la casa de Filemón. 2 que visitan de afuera, la humildad y la adoración. Pero en casa tengo fructificación. Soy hospitalario, me dejo adiestrar, enseñar y hay alguien que me ayuda. ¿Ven eso en su casa? ¿Qué ven los otros en tu casa? ¿Qué ven los otros cuando van a tu casa? Pablo le dijo, yo veo en tu casa una iglesia. Yo veo en tu casa una iglesia. Yo veo en tu casa gente que se va a convertir, gente restaurada. Yo veo en tu casa una iglesia, y donde hay una iglesia hay un Dios poderoso. Aparte de los personajes, esta casa de Filemón tenía ciertas características y lo que debe tener un hogar cristiano, un hogar de Dios. Voy a ir leyendo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada
hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Ahí habla de liderazgo. Filemón, tu casa. Tiene que haber un líder. Tiene que haber liderazgo. Josué dijo, hagan ustedes lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Personas que no cambian conforme, no sé, hoy día es 18, entonces, 18. No, liderazgo. Mi casa es una iglesia. Mi casa sirve a Dios. Liderazgo. Es que las cosas hoy día, el diseño del mundo con respecto al hogar, con respecto a lo que es familia, en mi casa no. Porque mi casa es de Dios. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo, cuando escribe esta carta, la escribe estando en la cárcel. Alguien que está en la cárcel está orando por otros. Qué extraño. En vez de orar por él está orando por Filemón. Constante ruego. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Primera característica de una casa: amor y fe. ¿Cuántos tienen amor y fe? Pero acá hay una cualidad. Dice amor y fe que tienes hacia el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, pero también para con todos los santos. Es que este no va a cambiar. Es que este no tiene remedio. Lo invito a mi casa, a los de Casa Bendición. Lo invito a la casa, pero no. Pero me dice que la cualidad de la casa de Filemón es que él también creía en los que iban a entrar a su casa. Que por muy perdidos que estuvieran, él creía en el Dios que los podía transformar. Y él dice, yo tengo fe en el Señor Jesucristo, pero también tengo fe en ese hombre que va a cambiar, en ese hombre que va a ser restaurado, en aquel que está enfermo, en aquel que está Dios. Mi fe también está sobre ellos, de que Dios puede hacer una transformación. Porque declaro que el que entra en mi casa, todo lo que entra en mi casa, aunque esté muerto, fructificará. Porque en mi casa hay fructificación. En mi casa no entra una manzana podrida para podrir la otra manzana. En mi casa entra lo podrido y sale sano. Porque en mi casa hay alguien que fecunda, hay alguien que multiplica, hay alguien que está constante en oración, en búsqueda, multiplicando. Entonces, qué importante si usted tiene una casa de bendición o si usted invita a alguien a su casa, tenga la fe que cuando tú entras a mi casa no te irás como has llegado. No, que entre nomás, que entre. La palabra de Dios dice, y tocaremos cosas mortíferas, pero no harán daño. Que entre. Y quizás muchos dicen, pero hay que tener cuidado. No, es que en mi casa lo muerto vive, lo perdido se endereza. ¿Por qué? Porque hay adoración, porque hay búsqueda, porque está el Señor en mi casa. Segunda característica de una casa como Filemón: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Conocimiento de Dios. Tu casa tiene que tener conocimiento de Dios. Porque entrarán muchos teniendo hambre y sed de Dios. Momento, voy a llamar al pastor para que pueda venir. Voy a llamar a la pastora Luisa, voy a llamar a los maestros para que le enseñen. No, en mi casa hay conocimiento de todo el bien que Dios ha hecho. Para que una casa sea bendecida tiene que haber conocimiento. Y Filemón tenía conocimiento. Y como había conocimiento, había iglesia.
Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tercera característica, una casa de Dios debe aprender a confortar corazones. Y cuando hablo de la casa, tú eres la casa, tú eres miembro de la casa, dentro de tu boca tiene que salir palabras que conforten el corazón de aquellos que están pasando alguna situación. ¿Qué sale de tu boca? Años atrás orábamos por alguien en otro lugar donde yo oraba por alguien, y después que Dios la bendiga y salían de la casa. Está mal, no hay mucho que hacer. Pero en tu casa, en tu boca, tienen que salir aquellos que confortan el corazón. Tienen que salir palabras adentro. No es tu confianza, no es que hables mentira, no es que hables fábulas. Tú sabes en quién has creído. Y como un día fue confortado tu corazón, debes aprender a confortar el corazón del otro. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y además prisionero en Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo aún en la cárcel fue fructífero. Wow. Entonces no me puede decir que usted no es fructífero si está en una casa donde hay libertad. Porque Pablo, estando en la cárcel, fue fructífero, tuvo hijo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Cuando tú permites que la humildad, que la adoración, el ser hospitalario, que entre la fructificación, que entre el enseñar, que entre aquellos que ayudan, tu casa cambia. En otro tiempo, en la casa de Filemón era una casa de esclavos, porque Onésimo era esclavo. En otro tiempo era una casa donde poníamos esposa, donde poníamos cadena, pero cuando vino Cristo a nuestra vida, lo que estaba en cadena fue liberado. Por lo tanto, mi casa no es para poner cadenas, mi casa es para dar libertad. No sé la suya, pero la mía sí. En otro tiempo yo era dueño de esclavos y ponía gente esclava. Pero hoy es otro tiempo. Hoy rompo ataduras. Hoy sacamos yugo. Hoy rompemos cadenas. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, el Dios de las oportunidades, donde se manifiesta la gracia y el perdón de Dios. De aquí yo hago un desafío, y lo dije en una oportunidad en la casa de bendición. ¿Alguien de ustedes ha invitado a aquel que le ha hecho daño? ¿Alguien que no pagó? ¿Alguien que lastimó? No, pero es que he invitado y aparecen. Pero aquí Dios me habla que una casa que es iglesia debe haber perdón, debe haber gracia. Y quizás tú tienes hoy día, tú invitas a mucha gente, pero sabes que aquel vecino te hizo daño. Está ese vecino, ese amigo, ese pariente.
Pero para que la bendición sea completa en tu casa tiene que haber gracia, perdón de Dios. Y te invito a que invites a aquel que tú sabes que te cuesta invitar. Ay, que lo veo y es como que me pusieran ají en la herida. Pero si tú lo haces, declaras que tu casa es otro tiempo. Porque ¿de qué sirve invitar a aquellos que te hacen el bien? Dice su palabra. Porque ciertamente invitamos esperando algo a cambio. Sabes que si invitas a alguien, él después te va a invitar y quizás de repente hacemos esto. Pero invitar a aquel que te ha hecho daño, aquel que en otro tiempo te robó, aquel que en otro tiempo te lastimó, aquel que en otro tiempo dijo cosas de ti mintiendo. Pero lo vamos a invitar. ¿Y por qué? Porque en mi casa es otro tiempo. En mi casa hay otro tiempo. Mi casa es una iglesia. El Dios de las oportunidades. Si usted aún no lo entiende, ¿cuántos de ustedes han venido mal a la iglesia y Dios los recibe con un brazo de amor? ¿Cuántos hemos llegado pecadores a la iglesia? Y vemos su gracia y vemos su amor. Nos equivocamos y está el enemigo: no vayas para aquí a la iglesia, acabas de pecar, acabas de hacer algo que no es. Pero vienes a la casa y sientes el consuelo de Dios, y sientes el abrazo de Dios, y sientes como Dios, en vez de avergonzarte, Él con brazos de amor te cubre, que te vuelve a abrazar y te dice: bien, hijo, y te vuelve a vestir y te pone anillo al dedo y te vuelve a recibir en su casa. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntarioso. Una casa tiene que ser gente voluntariosa. Es que lo hago porque el pastor me obligó. Tu hogar tiene que ser un hogar voluntarioso. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado. Cambio de visión. Cuando tú permites que Dios entre a tu casa y tu casa pasa a ser una iglesia, tú tienes cambio de visión. Los del mundo ven lo despreciado, ven lo inmundo, pero tú tienes cambio de visión. Que entren a casa, porque lo insensato se hará sabio, lo débil se hará fuerte, porque lo inmundo se hará limpio en el Señor. Que vengan a mi casa nomás, que vengan a mi casa, que entren a mi casa todos aquellos que tengan, quizás para el mundo tienen otra visión, pero yo tengo hoy la visión de Cristo, y lo que estaba muerto vivirá. Pero qué locura. Pero qué locura es trabajar con esa gente, dice el mundo. Qué locura es trabajar con alguien. Qué locura es trabajar con alguien que quizás no tiene conciencia. Pero yo sé a quién sirvo. Y Dios puede cambiar. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre. Porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero si algo que tengo claro es que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Unidad en el Espíritu, uno solo. En una casa, todos uno solo, una misma unidad, un mismo espíritu. Y si en algo te dañó o te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré.
por no decirte que aún tú mismo me debes también restitución. En una casa tiene que haber restitución. ¿Cuántas casas, iglesia hay en este lugar? Si, hermano, tenga yo por provecho de ti, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Una casa, iglesia, siempre hace una segunda milla. Una casa, iglesia, una casa donde yo digo que el Señor está, es una casa que hace más de lo que se le pide. Una casa donde habita Dios hace más de lo que se le pide. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El pastor dice: llamen, visiten, pero una casa hace más, mucho más. Aquí vemos liderazgo, perdón y amor. Pero sobre todo vemos un hogar. Un hogar donde se reflejan no las cualidades de la persona, sino que se reflejan las cualidades de Dios en esa casa. Donde se refleja a Jesucristo mismo. Donde sí Jesús habita, sí donde Dios habita. Una casa que hay restitución, una casa que hay amor, una casa que hay fe. Y quiero compartir a grandes rasgos otras cualidades que vi en las otras 4 casas que sale en la Biblia. Cuando tú permites que Dios entre a tu casa, se producen en Romanos 16, hay cualidades. ¿Cuáles son? Se ayudan unos a otros. Muchos exponen su vida. En una casa siempre hay fruto. En Romanos 16 dice: y el primer fruto de Acaya para Cristo. Cuando tú entregas tu casa siempre dará fruto. Siempre. En una casa donde está el Señor, trabajan todos juntos. Y algo que me gustó: invitamos a amigos, a vecinos. Pero en una casa donde está el Señor, también hay parientes. Qué difícil. En una casa donde está el Señor, una casa que es iglesia, hay parientes, hay compañeros de prisiones. Me acordaba del pastor que él jugaba la pelota y trajo a sus compañeros de prisiones. Levante la mano a los compañeros de prisiones. Y él trajo a otro. O sea, no solamente traje al vecino, al amigo que conozco, traigo a mis parientes, los que me conocen, conocen mi intimidad, saben que me equivoco, saben que soy humano, también los traigo a la casa. Pero también traigo a aquellos que fueron compañeros de prisiones. No me olvido de aquel que tomaba conmigo, no me olvido de aquel que se drogaba conmigo, no me olvido de aquel que robaba conmigo. También lo traigo a la casa. También lo invito a la casa. Lo llevo a la casa. Porque hoy mi casa tiene otro tiempo. Porque mi casa es una iglesia. Y en mi casa sí que suceden cosas. En una casa hay colaboradores. En una casa hay escogidos del Señor. En una casa hay una madre. Y hay un padre. Me llamó la atención. En una casa también hay tesoreros. Porque cuando tú permites que Dios entre, tu economía se establece.
En una casa hay tesoreros, porque aparece la buena administración, porque permites que Dios entre a tu casa. Ya no derrochas el dinero, ya no se te va por el agua, por los dedos. Ahora sientes cómo Dios administra tu hogar. Yo siempre le digo a mis compañeros, 10 pesos en Dios es muy distinto a 10 pesos en el mundo. En una casa hay gente del mismo oficio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Has invitado a algún compañero a tu casa? O sea, en mi casa no solo están los que me rodean, están mis parientes, están mis amigos, está una madre, está aquel que estuvo en mis prisiones conmigo, y también hay compañeros del mismo oficio que trabajaban juntos. En una casa hay gente que está entregada 100% a la predicación de la palabra. En una casa hay gente que testifica siempre de Cristo. En una casa hay hombres temerosos de Dios. Cuando tú ordenas tu casa, hay algo que me llamó la atención. ¿Sabe también lo que hay en una casa? En Hechos 18 dice: en esa iglesia casa entró Crispo, el principal de la sinagoga. Creyó él en el Señor, y creyó él toda su casa, y con él muchos corintios. Oyendo, creían y eran bautizados. O sea, en tu casa puede entrar gente importante que va a hacer que se convierta a su casa, y también con ellos, por su influencia, muchos de los corintios se convertían al Señor. En tu iglesia hay bautismo del Espíritu Santo. No, que yo pensé que aquí solamente en Jesús, Señor. No. Donde está el Señor está su presencia. En una casa que es iglesia, está fuerte, hay ofrenda. En una iglesia, en una casa que es iglesia, hay donaciones para los más necesitados. 1 Corintios 16 dice: según hayas prosperado, guarda, para que cuando llegue yo se recojan tus ofrendas y vuestro donativo a Jerusalén. Quizá ni usted sabe cómo lo hace, pero en una casa donde habita Dios hay donaciones, ofrendas de misericordia, hay kilos de amor, hay ofrendas para los que están pasando diferentes pruebas y dificultades. En una casa que es iglesia, siempre hay puertas abiertas. ¿Qué hago acá? Y es una puerta grande y eficaz. Cuando tú permites que Dios entre a tu casa, Dios abre una puerta grande y espaciosa, tan eficaz y tan grande, porque serán muchos los llamados. Pero también en una casa se levantan adversarios. Los que empezaron la casa de bendición, ¿cuántos ya han tenido pruebas o dificultades? En una casa estad firmes en vuestra fe. En una casa hay gente que se comporta varonilmente y se esfuerza. En una cosa, todas las cosas, en una casa que es iglesia, todas las cosas se hacen con amor.
En una casa que es iglesia se forma el espíritu, se reconocen las autoridades, se dan ósculos santos, porque es casa de Dios. En una casa donde está la presencia del Señor, la gente sabe hacer lo que es justo y recto con los siervos y también con el Señor. Perseveran en la oración con acción de gracias. Andan sabiamente con los que están afuera. Aquí yo pensé que estaba encerradito con adentro. No. Anda sabiamente con los que están afuera, redimiendo el tiempo. Los que tienen a Dios en su vida, en su casa, saben redimir el tiempo. Le tengo una: si le alcanza el tiempo. Es que no tengo tiempo, es que ando. Si le alcanza el tiempo. En una casa que es iglesia, tiene que haber palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis lo que debes responder a cada uno de los que están en tu casa. Y en una casa siempre hay regocijo. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué tienes tú en tu casa? ¿Qué veo yo en tu casa? Y no es para que veo sus caras como tristes, así, el pastor, hay alguien dijo por ahí va a tirar una piedra. No estoy tirando ninguna piedra. Lo que pasa es que lo que Dios está haciendo en esta casa no es normal, no es, todos dicen, es igual a una célula, no es igual a lo que hacen los demás, no es igual, no es igual, no es igual, los proyectos de Dios no son iguales, no es igual a una célula, no es igual a esto, no es igual a lo otro, es que esto ya se hizo, no es igual, porque aquí está Dios. Son proyectos de Dios, donde en ti serán benditas las familias de la tierra. Por lo tanto, Dios tiene que llevarte a una capacitación de cómo debe ser tu hogar. Tu hogar no puede ser igual a otro hogar cristiano. Tu hogar tiene que ser 10 veces mejor. En tu hogar tiene que haber restauración, tiene que haber palabra. En tu hogar tiene que estar la presencia de Dios. Y no hablo de religiosidad. Que la armonía puesta a volumen, que la corporación. No, es que tu hogar viva a Dios mismo. Pero pastores, que yo soy sola, yo soy solo. Pero mayor es el que está contigo. Que ellos se conviertan a ti. Transforma tu hogar, cambia el ambiente. Gente dice, es que me echaron un mal de ojo, es que me echaron algo, es que alguien me echó algo. No, en mi casa eso es basura. Porque conmigo está el Señor. Tengo ángeles en mi casa. Caerán 1000 y 10.000 a su diestra, pero mi casa no será tocada. Y hablan de economía, y hablan de finanzas. Prendo las noticias, el desempleo, la economía. Pero mi casa es un oasis en medio del desierto. Mi casa es un oasis en medio del desierto. Traigan al tullido, traigan al enfermo, traigan al endemoniado, traigan lo que desecha el mundo, tráiganlo. Porque lo que entra a mi casa
se va a multiplicar. Y la gente dirá: grandes cosas está haciendo Jehová con estos. ¿Y cuál es el secreto? ¿Estás vendiendo coca? ¿Estás vendiendo qué usted está haciendo para tener tanta? No. Es que mi casa es una iglesia. Es que no entiendo. Es que Dios habita en mi casa. Y en mi casa hay palabra. En mi casa hay multiplicación. En mi casa hay adoración. En mi casa hay multiplicación. Tú cuando entras a mi casa tienes que notar la presencia de Dios. En mi casa se mueven piedras. En mi casa se multiplica la harina y el aceite. En mi casa lo que está muerto resucita. Porque Dios le ha placido que mi casa sea iglesia. Porque a Dios le ha placido hacer habitación en mi casa. La tierra no te puede contener. La tierra son el estrado de tus pies. Y estás en mi casa. No lo puedo comprender. Tienes tantas cosas que hacer, pero no nos visitas. Tienes tantas cosas que hacer, tienes tantas cosas de que ocuparte, pero siempre tienes tiempo para nosotros. No te apartes de mi casa. No te apartes de mi casa, Señor. Si hay soberbia, de repente, Señor, hazme humilde, Señor, pero no te apartes de mi casa. No te apartes de mí, no te apartes de mi hogar. ¿Qué tienes? ¿Qué ven los otros en tu casa? Ponte de pie. A veces nosotros como hombres, cada cierto tiempo miramos nuestro hogar y decimos: cambiamos la tele, cambiamos esto, así hemos ido progresando. Pero le hablo a los que son espirituales. Hay cosas que también tienen que cambiar en nuestra casa y no en lo material. Porque los que son del Espíritu hacen las cosas en el Espíritu. Hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados. Hay cosas nuevas en casa, hay cosas hermosas en casa. Dios ha bendecido a nuestros hijos con beca. Dios ha bendecido nuestra economía. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Pero mi casa no va a ser medida por la tele que está en la pared. Mi casa no va a ser medida por los zapatos nuevos que tenga. Mi casa no va a ser medida por la ropa que estoy vistiendo. Mi casa no va a ser medida porque hoy día tengo un auto afuera. Y creo que me entienda, no estoy hablando que sea bendecido, creo que me entienda, va a ser bendecido. Pero mi medición de mi casa no va a ser las cosas que tengo, lo que estoy acumulando en mis manos. Mi medición va a ser la presencia de Dios en mi casa. La presencia de Dios en mi casa. Eso mide mi casa. Quiero que la gente entienda que si soy prosperado es porque Dios visita mi casa. Porque Dios es dueño de mi casa. Dios es dueño de mi familia. Dios es dueño de mi hogar. Y lo demás es añadidura. Lo demás es añadidura. Y Dios seguirá añadiendo. Y Dios te seguirá bendiciendo.
bendecido y Dios abrirá puertas anchas de bendición. Pero tu medición de tu hogar no tiene que ser lo que tienes puesto, sino que tiene que ser la presencia de Dios en tu hogar. ¿Cuánto está Dios en tu hogar? ¿Cuánto se mueve? Te metes en las paredes, está en tu dormitorio, está en tu cocina, está en tu lugar, te sientas en el sillón y sientes su presencia, te mueves en el patio y sientes y ves las maravillas de Dios. El mundo mide de otra manera. El mundo mide de acuerdo a lo que tienes. Y aun cuando estás pasando pruebas y dificultades, el mundo no lo entiende. Pero tú sabes que aunque seas probado, o tú sabes aunque estás pasando por diversas pruebas, Dios sigue estando. Dios sigue estando. Dios sigue estando en esa prueba. Dios sigue estando en esa dificultad. Aún sin trabajos, en cualquier situación que estés viviendo, aún en enfermedad. Pero yo mido con los ojos de Cristo. Y aunque sea probado como José, pero José, la palabra de José dice, pero Dios estaba con él. Vamos a orar. Padre, te pido en esta hora que si hay algún miembro del hogar que falta, como lo que hablaba Filemón, Señor, si falta la multiplicación, si falta el adiestramiento, Señor, si falta la adoración, Padre, si falta la humildad, Padre Celestial, si falta esa persona que ayude, Señor, sea puesta en cada casa de tus hijos. Y te pido, Señor, en esta hora que todo hogar, Señor, sean llenas de estas cualidades de la casa de Filemón. Que sean llenas de estas cualidades en nuestra casa, Señor. Y una de las señales de que las casas de bendición serán bendecidas y nuestras casas serán bendecidas es porque esta casa, Jesús, Señor y Rey, ocurren las cosas, las señales que ocurren en Filemón, Señor. Señor, declaro que en la casa, Jesús, Señor y Rey, Señor, está cada una de las cualidades de Filemón. Hay restauración, restitución, Padre Celestial. Hay multiplicación, Padre bendito. Hay presencia y adoración, Señor. Hay ayuda, hay gente, Señor, que hace más de lo que tiene que hacer, Señor. Un espíritu voluntarioso, Padre Celestial. Declaramos que llegará gente importante, Señor, y con ellos llegará toda una familia y llegarán hombres de Dios que bendecirán la casa, Señor. Padre, bendice nuestros hogares. Quizás nosotros hemos mirado mucho a nuestra derecha y a nuestra izquierda y hemos visto la prosperidad del otro. Hemos visto la prosperidad de aquel que no es cristiano. Hemos visto la prosperidad de aquel que no te reconoce, Señor. Pero es tiempo de mirar a los cielos. Es tiempo de mirar a los cielos y ver que Dios está ahí observándote y diciendo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ya basta de mirar a tu alrededor, ya basta de mirar a tu diestra. Es tiempo de mirar al Señor, porque mi casa es una casa bendecida, porque mi casa es la casa de Dios. Sí puedo decir hoy día con libertad: yo y mi casa servimos al Señor. Declaramos que en nuestra casa está tu presencia. Declaramos que en nuestra casa hay sanidad. Declaramos que en nuestra casa hay liberación. Y todo aquel que entra saldrá sano, Señor. Todo aquel que esté muerto resucitará, Señor. Todo aquel que está cansado será fortalecido, Señor. Todo aquel que venga con manos cansadas será levantada. Declaro que en las casas tuyas, Señor, habrá palabra de sabiduría sazonada con sal, sazonada con gracia, Señor. Declaramos que en tu casa habrá una nueva visión. Una nueva visión. Y esta última cualidad la dejé para el final. En Colosenses 4, versículo 17, Pablo le dice a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. En las casas se activan
los ministerios. Cuando está el Señor en tu casa, Dios va a activar tus ministerios. Le dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y Señor, declaro en esta hora, Señor, que se levantan casas de profetas, casas de evangelistas, casas de maestros, Señor, casas de adoradores, Padre, de apóstoles, de pastores, Señor, se activan en esta hora, Señor. Y reconocemos esta iglesia, Diego Portales 770, como la casa de Dios, como la casa de Dios, donde suceden todas las cosas de Filemón se cumplen en esta casa. Vuelve a preguntarle al que está al lado: ¿qué ves en mi casa? ¿Qué ven en nuestra casa? Que el Señor les bendiga. Aleluya.